Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy José Iván Cardona Gómez y quiero compartir en este momento mi relación con la literatura. He querido hablar un poco de mí, no tanto por ufanarme de mí mismo y colocarme como ejemplo, sino porque considero que pueden existir puntos en común, que podemos compartir situaciones y aspectos y facetas que nos hermanan, que nos aunan y ante los cuales podemos compartir y crecer. Bien, como lo hice con el tema, con el contenido de mi relación con el deporte, quiero hacer este material desde mi experiencia, desde mi vida, desde mi sentir, más que desde un tema teórico, el cual es muy importante, pero pues no es lo que quiero hacer en este momento. Entonces, bueno, mi relación con la literatura es otra faceta que tengo y creo que todos tenemos diferentes facetas, ¿no? A veces queremos encasillarnos en una sola cosa, a veces nuestra propia familia, amigos, conocidos nos quieren encasillar en una sola cosa porque así es inclusive más fácil de pronto para ellos comprendernos o entendernos o clasificarnos. Pero finalmente cada uno de nosotros tiene diferentes facetas, diferentes roles y creo que esto es importante resaltarlo. Bien, como lo hablé con el deporte, mucha gente dirá, no entiendo, un intelectual, una persona espiritual, ¿qué tiene que ver el deporte con eso? Y al revés, de pronto un deportista, ¿qué tiene que ver eso con la literatura? Así como que pareciera que fueran cosas que se excluyeran, ¿no? Que además es una diferencia que se hace en esta época. En otra época, el ser humano no se limitaba, intentaba crecer armónicamente en todas las áreas y en todos los conocimientos. En todos los conocimientos de manera pues universal. Y para ellos lo ideal era que existiera una persona fuerte, un guerrero, pero que al mismo tiempo fuera un intelectual, que al mismo tiempo tuviera una faceta espiritual muy importante de liderazgo emocional y que aprendiera y conociera todo lo que pudiera conocer. En nuestra época, en el modernismo, en la modernidad, pues nos hemos dedicado mucho a la especialización, lo cual tiene sus beneficios, pero también tiene sus detalles que de alguna manera nos pueden cosificar, nos pueden coaccionar, nos pueden asfixiar en algunos casos y limitar. Bien, porque como les decía, una persona dice, no, si soy esto, entonces no puedo ser lo otro. Cosa que, vuelvo y repito, en otra época, eh, nada que ver, ¿sí? En esta época pareciera que ser una persona apuesta, bella, fuera en contradicción con desarrollar temas espirituales o intelectuales, por ejemplo. En otra época esto iba unido. Si tú eras bello, tenía que ser una belleza integral, integral, en todos los sentidos. Pero bueno, adentrémonos un poco en este tema de la literatura. Recuerdo que en mi infancia la literatura fue muy importante porque era un niño muy fantasioso. Para mí la fantasía era supremamente importante. Para mí el soñar, la ensoñación era supremamente importante y la literatura en ese sentido, lo poco a lo que pude acceder en esa época de mi vida, me ayudó mucho a entender que de pronto no era un bicho raro, no era una persona con algún problema psicológico o alguna tara, sino que realmente habían personas como los escritores eh, que muy ilustres y muy importantes y muy respetados que le daban una importancia muy especial a esta parte de la fantasía, a esta parte de la ensoñación. Y bueno, allí empezó todo, ¿no? Empecé a escribir algunas cosas en mi infancia, más o menos 10 años, 9 años, eh, como todo, como todo, con aceptación de unas personas, con admiración de otras, pero también con burlas, críticas fuertes. Eh, Tal vez eran otras épocas, ¿no? Donde
no había tanto respeto y como consideración por el tema de la dignidad y derechos humanos como lo hay hoy en día, ¿no? Tuve profesores que se burlaron de mí, adultos que supuestamente estaban al cuidado mío y lo que hacían era hacer burlas y críticas sarcásticas a lo que escribía. Entonces, bueno, eso llevó a que desistiera de escribir por un tiempo. Sin embargo, cuando llegó la adolescencia, me convertí en un consumidor compulsivo de todo lo que fuera material escrito, ¿sí? Literatura, filosofía, ciencia, investigaciones, etcétera, política, historia, y lo que se me atravesara simplemente lo iba leyendo, ¿sí? No me ponía a clasificar y decir, no, esto no es lo mío, o esto no es lo que yo leo, o esto, y fue una época realmente que duró un buen tiempo, tal vez unos 10 años, por lo menos, en los que fueron muy enriquecedores, ¿sí? Porque por lo mismo, no tenía un filtro ni una serie de prejuicios frente a esas cosas, ¿no? Hay gente que dice, no, yo solo leo literatura fantástica, o yo solo leo biología, o yo solo leo matemática, o yo solo leo historia, o yo solo leo, no sé, filosofía, entonces, y cierta filosofía. Tal vez por lo joven no tenía aún esos prejuicios, aún esos esquemas, y leía todo lo que caía en mis manos, lo cual considero es algo importante, porque incluso si uno quiere criticar y juzgar un discurso, pues primero hay que leerlo, hay que estudiarlo, ¿no? Que es un error en el que se cae hoy en día, que veo que caen las personas hoy en día con mucha frecuencia, critican un discurso, critican una ideología, cuando nunca han leído ni un folleto sobre el tema. Entonces, pues es algo que demuestra y evidencia ignorancia, arrogancia, soberbia, que por cierto la soberbia y la arrogancia siempre va muy pegada de la mano a la ingenuidad, ¿no? Es creer que lo sabemos todo cuando no sabemos nada. Pero bueno, esa situación de ser un consumidor compulsivo de lo que me encontrara para leer me ayudó a tener una visión más amplia, la cual agradezco hoy en día en mi profesión como psicólogo, en mi ejercicio pues como ciudadano, en mi ejercicio como amigo, como familiar. Es muy importante poder tener una visión amplia de las cosas para no caer en fanatismos, en miopismos, en exclusiones, en este tipo de cosas que sabemos que hacen mucho daño. También me permitió esta situación poder acceder a diálogos con gente muy interesante y en diferentes contextos. Siempre he dicho que existe, a mi modo de ver, un estrato socioeconómico, ¿sí? Que es el barrio en el que vives, el automóvil en el que transportas, la ropa que usas, el dinero que ganas o el dinero que tiene tu familia, pero hay otro estrato que es el estrato intelectual. Y gracias a esa lectura compulsiva que tuve en esa época, pude subir mi estrato intelectual y tenía conversaciones con gente muy estudiada, que ocupaba cargos muy altos, gente pues mucho más mayor que yo, pero podía hacerlo, podía sostener un diálogo coherente con gente que tenía un buen nivel, y eso me permitió abrir algunas puertas, generar algunos vínculos importantes, aprender, relacionarme. Entonces, creo que eso es algo importante, ¿no? Poderse relacionar con gente inteligente, con gente que tiene algo interesante en su mente, en su agenda, y esa gente pues por lo general no vas a llegar a hablarles del chisme del día o de la canción que está de moda, pues es gente que probablemente se va a interesar en un diálogo un poco más complejo. Eso permitió relacionarme, vincularme, bien, no solamente con este tipo de gente interesante, sino con mis pares, con compañeros, compañeras, colegas, que, que, que veían eso como algo interesante, ¿no? Sostener una conversación agradable. Y creo que algo interesante que también me dio esa época de consumidor compulsivo de todo lo que fuera escrito, fue tener algunos argumentos respecto a algunos temas,
o por lo menos tener algunos puntos para colocar sobre la mesa cuando hay alguna discusión, ¿no? Que también lo encuentro hoy con mucha frecuencia, ¿no? La gente hace afirmaciones, dice esto es así y tal, pero ¿cuál es tu argumento? De pronto no hay mayores argumentos, no hay por ahí anécdotas o cosas así, pero argumentos como tal hay muy pocos, ¿no? Y creo que eso es importante hoy en día. Eso le da una seriedad a la persona, a sus afirmaciones, a su discurso, a su postura. Y esto de alguna manera lo da la literatura, el poder estudiar y el gusto por leer. Bien, eh, bueno, ahí ya estaba en mi adolescencia, como les contaba, ya estaba en la universidad inclusive, y ahí empecé a participar en algunos concursos de poesía, de escritura, de relatos, en los cuales nunca gané pues nada importante, pero tuve dos cosas que por lo menos en mi vida fueron interesantes. Una fue tener la opción de participar en un concurso de escritores menores de 30 años en Bogotá, capital mundial del libro, creo que fue en el 2007. Y allí me publicaron en una publicación que hicieron ellos, en una revista, un artículo que escribí sobre pues lo loca que está la ciudad y los personajes de la ciudad. Y fue muy bonito porque creo que eran como 100.000 ejemplares, algo así. Era un tiraje muy grande. Saber que muchas personas iban a leer algo que yo había escrito. Y bueno, lógicamente estas personas colocaron a disposición ilustradores, diagramadores, para que fuera muy profesional. Y fue algo bello, fue un buen recuerdo. En la universidad gané un pequeño concurso de literatura, de relato corto, eh, lo cual también fue interesante. El premio eran libros, entonces eh, fue interesante, pues más para leer. Y creo que aquí hay algo interesante, ¿no? Y es que todo buen escritor es un buen lector. ¿Sí? Así como todo buen músico que haga música debe ser un buen melómano, ¿no? Una persona que escuche mucha música, o un buen pintor debe ser, un buen artista plástico debe ser un buen espectador y admirador de la obra de otros artistas. Eh, Creo que eso es importante, ¿no? Eso es importante. A veces queremos, vuelvo y repito, en un acto de soberbia que a la final es ingenuidad, eh, creer que no las sabemos todas o que vamos a crear la rueda o el fuego, cosas que ya pues están hechas hace mucho tiempo. Eh, ¿Qué otra cosa interesante les puedo contar de mi relación con la literatura? El poder tener amigos ilustres como los profesores de la universidad, profesores que eran muy respetados y terminaron siendo amigos pues muy cercanos porque teníamos precisamente conversaciones muy interesantes, muy profundas, muy creativas sobre estos temas, ¿no? Y también a algunos compañeros de la universidad con los cuales nos animamos también a escribir, a hacer una revista, a soñar con este tipo de cosas, eh, los cuales también pues vieron eso como un momento muy especial en sus vidas de riqueza intelectual, estética. Después ya pues llega la época en que me gradúo, ¿sí? Entonces me graduaba como psicólogo, pero mi hoja de vida eh, me generaba temor, porque yo siempre había trabajado de bodeguero, de mensajero, de vendedor, para pagarme mis estudios, y yo decía, bueno, ¿cómo voy a conseguir un trabajo como psicólogo si voy a mostrar una hoja de vida donde he hecho cosas manuales y cosas de esfuerzo físico toda mi vida, toda mi carrera laboral y cómo voy a mostrar que puedo ser un buen profesional, ¿no? Teniendo en cuenta que la gente te encasilla y a veces es difícil que te puedan ver en otro rol. Eh, y aquí tengo algo interesante que contar, tal vez es uno de los elementos más interesantes que contar en esta relación mía con la literatura, con la escritura, y es que empiezo
a identificar, sin querer queriendo hice algo así como de marca personal, identificar cuáles eran mis talentos, mis virtudes, mis fortalezas y qué me diferenciaba a mí como psicólogo de los cientos o miles o millones de psicólogos que hay. Yo dije, bueno, hay algunas cosas que me diferencian. Una es la espiritualidad, que siempre me han llamado la atención los temas espirituales y que es otro tema que tendré que abordar en esto porque el tema espiritual en mi vida ha sido importante. Pero también tenía la literatura, la escritura. Así hayan sido premios menores, así hayan sido cosas pequeñas, tenía una historia interesante con la escritura. Entonces dije, bueno, ¿por qué no escribir un libro? ¿Sí? Que tenga elementos de la psicología, de la espiritualidad y pues obviamente el trabajo de escribirlo. Y bueno, para resumir el cuento, empecé a escribir ese libro, era un libro sobre el duelo, se llamaba Es hora de elevar anclas, haciendo una analogía con el barco que a veces se ancla en algún lugar y a veces es la vida, así, cuando uno no hace un duelo, cuando no supera una pérdida, con algunos elementos de la psicología, de la espiritualidad, con algunos elementos un poco literarios de casos, de personas. Y allí empecé con mi propio dinero, me endeudé para pagar esto. Como les conté, no tenía trabajo, era un riesgo en ese momento importante. Pero esos libros fueron realmente así con mi propio dinero, 2 libros. Se convirtieron en unas hojas de vida para mí, ganadoras, y en una manera de destacar interesante precisamente frente a otra cantidad de profesionales que habían en el entorno, ¿no? Fuera de darme la oportunidad de hacer asesorías particulares en grupos humanos y de manera individual o a familias. Entonces, esto me abrió muchas puertas. El Minuto de Dios, que mucha gente sabe que yo publiqué como 6 libros con el Minuto de Dios, pues allí se fijaron en mí y me dijeron, venga, ¿por qué no escribe con nosotros algunas cosas? Entonces, bueno, allí ya empecé a tener un poco más de reconocimiento, ya pues con una editorial, etcétera. Y aunque la publicación de esos libros no me dio dinero, sí me lo dio el reconocimiento, el respaldo y vuelvo y repito, tal vez puede ser la mejor hoja de vida haber tenido acceso a poder publicar esos libros. Sin embargo, ahí esos libros propiamente de literatura no son, es algo muy técnico, muy aplicado, una cosa muy práctica de psicología aplicada, con algunos elementos de literatura muy pequeños dentro de los textos, como les decía, algunos casos, algunos relatos, algunos pensamientos, algunas reflexiones, algunas historias cortas, pero nada profundo, nada importante como literatura. Sin embargo, pues tuve la oportunidad de publicar 2 libros de literatura infantil con algunas historias que considero alcanzan a ser literatura ya, y eso es algo que conservo como algo muy valioso en mi historia. ¿Qué cosas me da esa relación con la literatura? Creo que una de esas es investigar, bien, como les decía, no hablar por hablar, sino tener algún tipo de argumento, así sea un argumento básico para lanzar una idea, investigar, hacer un estudio del arte por lo menos, lógicamente tener un contenido. ¿Sí? Si simplemente vas a repetir lo que otros dicen, pues no tiene mucho sentido, pero si ya tienes un contenido que lo hace especial, vale la pena contarlo. Pero además no es solamente contarlo en desorden, tiene que ser una manera de narrarlo de manera coherente, de manera organizada, de manera sistemática, lógica, y vuelve a aparecer aquí la palabrita interesante de la argumentación.
con elementos argumentativos a lo largo del texto. Y creo que esto es importante para organizar el pensamiento. Sí, esto aplica cuando uno va a hacer un proyecto en empresa privada, en empresa pública, cuando uno va a hacer un proyecto inclusive personal, cuando uno va a hacer un discurso, cuando uno va a tener una conversación con personas inteligentes, poder hacer esto, investigar, tener un contenido que sea coherente, organizado, sistemático, lógico, con argumentos. Y bueno, lo último que escribí a la fecha de este audio, o que di a conocer, es un texto que se llama El Divino Putas, eso sí es literatura, son 15 relatos cortos que iniciaron siendo una catarsis. Allí les cuento cómo surgió y cómo se vincula eso un poco con la parte de desarrollo mío, de psicología, y es que como psicólogos casi siempre sugerimos hacer un relato de vida, ¿no? Porque finalmente nuestra vida son recuerdos, y muchas veces esos recuerdos pueden estar sesgados por prejuicios, por los lentes que llevábamos puestos en ese momento o que llevábamos puestos ahora, por la influencia de factores externos y por otras variables. Lo interesante es que en esta catarsis empecé a contar mi historia desde diferentes puntos de vista, hasta encontrar que habían cosas interesantes, como picarescas, como graciosas, como que de pronto ya saliéndose del tema de victimizarse y pobrecito yo, o sea, habían como cosas interesantes, donde fueron buenos momentos a su manera. Y allí empecé como a escribir ciertos relatos interesantes, combinándolos con algunas cosas fantasiosas. De hecho, el nudo de la historia es fantasía, es algo fantástico, pero también con una postura frente a lo que pasa en la sociedad, como la violencia, el maltrato, el abuso, el tráfico de personas, de droga, de armas, la prostitución, el comercio sexual, que son cosas que me cuestionan, ¿no? La violencia de las ciudades. Y bueno, allí es interesante, en mi canal, en mis redes sociales está este documento, El Divino Putas. Y ahí voy, creo que seguiré escribiendo. Lógicamente sería arrogante de mi parte decir que ponerme a la altura de Dante Alighieri o León Tolstoy o Dostoyevsky, o sea, pero bueno, es un ejercicio que a mí me da luz, me da alegría, me da cierta estética a mi vida, me permite hacer cierta catarsis y mantener viva esa fantasía que tengo desde que era un niño y que considero que es importante mantenerlo vivo. Bien, es importante. Creo que inclusive es doloroso escuchar a ciertos adultos y maestros, no todos, ciertos personajes que ven esto como algo malo, ¿no? Como que es malo que el niño fantasee, es malo que el niño... Y la fantasía es algo importantísimo, ¿sí? Inclusive desde el punto de vista de la ciencia, toda la ciencia avanzada ha surgido de fantasía, sin contar el arte, bueno, y lo estético. Creo que es importante que mantengamos viva la fantasía. Bien, muchas gracias por estar acá.